Buenas noches, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Otra vez tenemos dificultades, pero espero que esta vez por esta vía es que puedo solucionarla. Tengo que cambiar del lugar donde transmito. Así que es un placer darle la bienvenida a esta sesión en la cual ya vamos a dejar los temas menos un poco escabrosos que estuve tratando sobre vacunas, sobre China y los Estados Unidos y sobre esclavitud y segregación. Y vamos a algo más light y también que ustedes pueden asimilar más rápidamente. La pregunta que nosotros vamos a intentar responder después que oremos es la siguiente. ¿Está vigente el Antiguo Testamento? Y es un tema que vamos a comenzar hoy. Segundito, por favor, déjenme subir el volumen. Es un tema que vamos a comenzar hoy, pero que no vamos a terminar hoy, porque yo trato de que los temas míos no lleguen a media hora. Y así que este tema lo vamos a tener que llevar en varias etapas. Lo vamos a comenzar hoy a las 9 de la noche. Mañana yo comienzo una serie de compromisos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y entonces voy a tener hora de la costa este de Estados Unidos. Y entonces el de mañana yo lo voy a grabar y lo voy a subir después que termine el compromiso. O sea que le estaré subiendo 10 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. Así que a partir de esta semana, a partir de mañana, entonces ya no será, ya no lo vamos a ver. Un segundito, por favor, no lo vamos a ver de manera regular a las 9 de la noche. Pido perdón por eso. Lugar donde transmito. Entonces, un segundito, por favor, que estoy aquí verificando que estoy en el aire, sí lo estoy. Así que ahora sí vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición de poder compartir tu palabra, de poder reunirme con los amigos que toman de su tiempo para acompañarme. Bendícenos, oh Dios, con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las, que está bien frío. Una de las preguntas, de las cosas fundamentales que muchos hermanos dicen, muchos hermanos de otra denominación, es que el Antiguo Testamento está abolido. Es un concepto generalizado. El análisis que uno hace es que realmente del Antiguo Testamento, muchos de ellos dicen eso por el asunto del sábado. Ese es fundamentalmente el problema. Maribel Cadet, muy bienvenida. Muy bienvenida Odette Matos también. Muy bienvenida. Bien, el asunto es este. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Es una carta que se presume que 2 de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de morir, de que Nerón lo mandara a matar, a decapitar. Se escribió entre el año 65, año 66, por ahí, porque la fecha de la muerte de Pablo está establecida entre el año 65 y el año 66 de la era cristiana. Algunos van un poquito más para allá y dicen que fue en el 67. El caso es que después del incendio de Roma en el año 64, Pablo estaba libre, lo mandaron a arrestar de nuevo, lo encerraron, duró un tiempo preso y luego lo decapitaron. El caso es que cuando él escribe, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ok, eso dice. Dice toda escritura. Ahora, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos para este tema en específico es, cuando Pablo dice toda escritura, se refiere en ese momento, estamos haciendo hermenéutica, cuando Pablo escribió este texto específicamente, o la epístola a 2 de Timoteo,
¿Cuál era la escritura que había? Los evangelios se escribieron alrededor del año 66, posiblemente se escribieron después del año 70. Y es algo que yo estuve investigando. Me gusta estar inventando siempre. Entonces, los evangelios fueron escritos entre los años 60 y 100. Entonces, Marcos suele considerarse el primero, escrito entre el año 65 y el año 70. Mateo escribió entre el año 70 y el año 85. Y Lucas también. Y Juan escribió entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. O sea que cuando Pablo escribió esto, pues necesariamente es posible, necesariamente los evangelios, Guillermo Morfe, muy bienvenido mi hermano, no estuviesen escritos todavía. Así que cuando Pablo dice toda escritura, ¿a qué se refiere con toda escritura? Porque dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿A qué escritura se refería? Se refería necesariamente al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Hay una palabra griega, cuando dice que es inspirada, la palabra griega es teoneusto. Teo, Dios, neusto, aire, inspirada. O sea, toda palabra de Dios es soplada por Dios, inspirada por Dios. Entonces no se trata solamente de inspiración literaria, sino de origen divino, de dirección divina al escribir. Entonces, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo fundamentalmente se refiere al Antiguo Testamento. Entonces usted se preguntará, y entonces Jesucristo, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo, Santiago, ¿sobre qué basaban su doctrina o sus enseñanzas? Bueno, Jesucristo se relaciona mucho con el Antiguo Testamento. En Mateo 5, 17 al 19, Jesucristo dijo que Él no vino a abolir la ley ni los profetas. O sea, que lo que estaba, Él no lo vino a quitar. Y declaró que ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley. Entonces el estándar del reino de Cristo se fundamenta en la escritura que ya existía, en la escritura que ya existía. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo dijo específicamente, explícitamente, que Él no vino a abolir la ley. Por ejemplo, utilizó Jesucristo el Antiguo Testamento. Nos vamos a Mateo 4, 1 al 11, nos vamos a Lucas 4 también. La tentación de Jesucristo en el monte. Cuando él pasó 40 días sin comer ni beber, estaba en ayuna y Satanás fue a tentarlo. Cuando usted lee la respuesta de Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11, se va a encontrar con que utilizó el libro de Deuteronomio para responder. Y hay 3 textos fundamentales de Deuteronomio que Jesucristo utilizó. Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esos 3 textos lo utilizó Jesucristo y son textos de Deuteronomio, capítulos 6, versículo 13, 6, versículo 16 y 8, versículo 3. O sea, Jesucristo vence la tentación con la autoridad del Antiguo Testamento. O sea, no con textos nuevos, ni una cosa nueva que te estoy diciendo. No. Nada de eso. El Antiguo Testamento es inspirado y tiene autoridad. Y es esencial para la vida cristiana. Entonces, así que nosotros tenemos necesariamente que profundizar en el análisis. Josué Báez, mi hermano, espero que te estés viendo bien por El Salvador, que Jesucristo te esté utilizando con poder. Estoy viendo tus videos de las campañas y conciertos que das. Que Dios te bendiga grandemente. Entonces, Stephanie Lundi, bienvenida, mi querida hermana.
Entonces, Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento para refutar a Satanás. O sea, si el Antiguo Testamento hubiese estado superado o viejo, Jesucristo no lo hubiese utilizado. No lo hubiese utilizado y lo utilizó para enfrentar a Satanás en el monte de la tentación. Otra cosa, cuando nosotros vamos, ¿en qué fundamenta Jesucristo su identidad y su misión? Lo fundamenta en el Antiguo Testamento, en Isaías 61, en Isaías capítulo 61, donde Jesucristo explica su misión. Yo voy a buscar aquí Lucas capítulo 4, versículos, un segundito, Lucas 4, versículos 16 hasta el 21. Jesucristo viene del monte de la tentación y va a una sinagoga. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, Jesucristo establece su misión la establece sobre la base del Antiguo Testamento, del libro de Isaías capítulo 61, como bien dice mi hermano Josué Báez. Otra cosa también, si usted va a Lucas capítulo 24, 25 al 27, después de que Jesucristo resucita, Jesucristo le dice a sus discípulos y a los que lo seguían, le dice, era necesario que se cumplieran las Escrituras. Cuando usted analiza el Salmo 22 se utilizó para describir la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesucristo. O sea, Jesucristo explicó que su muerte y su resurrección estaban ya en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lo dice en Lucas 24, 25 al 27 y en el versículo 44. O sea, Jesús vio al Antiguo Testamento como profecía viva, en pleno cumplimiento, o sea, no como algo viejo, ya desfasado, para nada. También Jesucristo utiliza el Antiguo Testamento como base doctrinal. Por ejemplo, en Mateo 19, 4 al 6, Jesucristo utilizó a Génesis capítulos 1 y 2. Verá que en el principio el que los hizo, varón y hembra, los creó. Y por ahí se fue. Sobre la resurrección utiliza a Éxodo 3:6. ¿Se acuerdan cuando le vinieron con el asunto de un hombre que tenía 7 hijos y el primero se casó con una mujer y se murió? Y entonces vino por la ley del levirato, se casó con el segundo hijo y así murieron todos. Al final, cuando el Señor venga en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer, esposa esa mujer? ¿De cuál de los 7? Y Jesucristo utilizó Éxodo 3:6. Donde dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí Jesucristo dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. O sea, utiliza el Antiguo Testamento para callarle la boca a los saduceos. Y también sobre la ética y el amor, Levíticos 19, 18. Entonces, las doctrinas de Jesús no reemplazan, sino que explican y amplían y profundizan el Antiguo Testamento. Y ahí es que mucha gente se pierde. Y los apóstoles también lo utilizaron. Como dije al principio, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en ese momento lo que existía era el Antiguo Testamento. Quizá hubiera alguna carta de Pablo, aquella a que Pedro se refiere, que dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Eso es posible. Y también, otra cosa, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar, Pedro en el día de Pentecostés, cuando predica, ¿qué utiliza como base bíblica, como base de sustentación, de inspiración? Utiliza a Joel capítulo 2, utiliza el Salmo 16, y utiliza el Salmo 110. Eso es así. O sea, utiliza el Antiguo Testamento para sustentar el sermón
sustentar el sermón del día de Pentecostés. Cuando Felipe se encuentra con el eunuco etíope, ¿qué texto usa? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es lo que utiliza. Y Pablo predica en Hechos 13, 16 al 41, desde la historia y desde la profecía del Antiguo Testamento. O sea, no hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. La base doctrinal del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la justificación por la fe, citado en Romanos 4 y en Gálatas 3. ¿De dónde viene? Viene de Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y Pablo lo dice ahí mismo, Y también tenemos a Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí tenemos nosotros toda la base bíblica. El sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Jesucristo. Sí, este va a ser el próximo tema. No va a ser hoy, pero tengo que mencionarlo. Jesucristo no nació en la tribu de Leví. Jesucristo es de la tribu de Judá. Y Jesucristo es sumo sacerdote. Sumo sacerdote según que en el Salmo 110 habla de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Félix Núñez Vidal, muy bienvenido, ministro. En Génesis 14 aparece Melquisedec. ¿Se recuerdan? Cuando los 5 reyes del este cruzaron el Jordán, se llevaron preso a Lot y a muchísima gente de Sodoma, de Gomorra, de Zoar y todas esas ciudades por ahí. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 7, utilizando precisamente Melquisedec, que está en el Antiguo Testamento, que está en Génesis 14, ahí el escritor de Hebreos, Pablo, dice claramente que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, está la base bíblica para el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, también encontramos la redención, la elección y el plan de redención en Deuteronomio, Isaías y Oseas. O sea, que el Antiguo Testamento también es la base para el Nuevo Testamento. Jesús resume la ley en Deuteronomio 6:5, Levíticos 19:18. Pablo afirma que los mandamientos siguen vigentes en Romanos 13:8 al 10. Pedro y Santiago citan Levítico y Proverbios para enseñar santidad y conducta. El testimonio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía a leer las Escrituras. Leían las cartas de Pablo, después leían la epístola de Pedro y esas cosas, pero fundamentalmente en el siglo I hasta el año 66 o 70, pues entonces cada sábado las iglesias se reunían a eso. Entonces los cristianos del Antiguo Testamento del primer siglo veían todos los referentes, veían el Antiguo Testamento como la revelación mesiánica. Por eso a Isaías se le llama el profeta evangélico. Se le llama así el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque habló mucho del Mesías. Habló mucho del Mesías. Todos los referentes a Cristo estaban en el Antiguo Testamento. Su nacimiento, su carácter, su misión, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo está en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento fue abolido. Mateo 5, 17 al 19. El Antiguo Testamento era para los judíos. Isaías 49, 6. Lo voy a buscar aquí. Isaías 49, 6. Que debía haberlo puesto aquí, pero iba a ser un documento demasiado largo. Isaías 49, 6. Decimos aquí. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se acuerdan del texto que dice Galilea de los gentiles? El pueblo sumido en tinieblas ha visto gran luz. Que estamos bajo la gracia.
Pero Pablo predicó la gracia apoyándose en el Antiguo Testamento, Romanos 4, Gálatas 3, Habacuc 2:4. Las profecías del Antiguo Testamento ya no importan. Ustedes recordarán en Mateo 24 que Jesucristo hace alusión a una profecía de Daniel 8, cuando veáis la abominación desoladora. Mucha gente le atribuía eso decía que era algo que Antíoco Epífanes había hecho, pero en el tiempo de Jesucristo esa profecía no se había cumplido. Se cumplió después, en el año 70. O sea que todavía, profecías del Antiguo Testamento vigentes rodando en tiempo de Jesucristo. Entonces, la Biblia no es solo historia. El Antiguo Testamento ambas son parte del plan de redención. La doctrina cristiana no puede entenderse sin el Antiguo Testamento. No se puede, y el carácter de Dios se revela de forma consistente en ambos testamentos. La iglesia que ignora el Antiguo Testamento pierde la mitad de la palabra de Dios. Todo el mundo vive leyendo el Salmo 23. El Salmo 23 es Antiguo Testamento. Todo el mundo lee Isaías 53, eso es Antiguo Testamento. A mí me encanta el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Eso es Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo y los apóstoles nos dan el ejemplo. El Antiguo Testamento debe enseñarse, estudiarse y predicarse. El Antiguo Testamento ni es viejo, ni es pasado, ni está abrogado. Jesucristo lo utilizó, los apóstoles lo utilizaron, la iglesia primitiva lo utilizó, los apóstoles lo predicaron, y la fundación indispensable, la base doctrinal de la fe cristiana comenzó en el Antiguo Testamento. Entonces rechazar el Antiguo Testamento es rechazar la autoridad que Cristo le dio. Yo sé que hay molestia y hay complejidad y complicaciones con eso, pero no. Yo tengo un listado que estoy ofreciendo a todo el que me lo pida por Messenger. Mi hermano Junior Cabrera está poniéndomelo en orden porque yo no soy muy especialista. Yo estoy viejo. Mucho hago yo que puedo hacer estas transmisiones. Gracias a Dios a los que me enseñaron a hacerlo. Pero Junior me lo está poniendo bonito. Pero si usted lo quiere así en crudo como está, escríbame por Messenger y yo se lo voy a mandar un listado de todas las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento. Incluso más adelante vamos a tener un tema acerca de cómo el santuario que aparece en el Pentateuco se manifiesta en las profecías apocalípticas, se manifiesta en hebreo y en todo eso. Entonces vamos a profundizar porque necesitamos una base bíblica sólida para defender la verdad. Pero mañana yo voy a subir qué pasó con el sistema levítico de sacrificios. En todo el afán del día que tengo mañana, mi día va a terminar como a las 9 de la noche. Vendré llegando a casa a 9:30 por ahí. Luego de eso entonces, 9:30 de la noche de aquí, de la costa este, que es 10:30 de la noche de Santo Domingo. Así que yo espero que esto le haya sido de utilidad. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que hacer hermenéutica, hay que hacer exégesis para poder. Yo antes pensaba que no era necesario, pero sí hay que hacerla. Hay que hacer hermenéutica, hay que hacer exégesis para poder entender las escrituras. Oramos y nos despedimos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, muchas gracias. Ayúdanos a estar firmemente establecidos sobre la roca que es Cristo Jesús y sobre los apóstoles y profetas. Jesucristo es la piedra angular. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el tiempo de Jesucristo, cuando Pablo escribió eso, en Efesios 2, 19 y 20, los profetas eran los del Antiguo Testamento, aunque las hijas de Felipe profetizaban, Ágabo también profetizaba, pero era por ahí. Así que Dios les bendiga. Josué Báez, te lo mando ahora mismo por Messenger. Buenas noches.
Que Dios los bendiga.